Él es todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo. Su gloriosa iglesia en el libro de los Hechos. Llevamos ya varias semanas estudiando este tema y hoy entramos a la lección número 10. En esta oportunidad, considerando, hermanos, este tema tan importante en la lección número 10. El tema que iniciaremos esta noche tiene por título la pureza doctrinal sostiene su gloriosa iglesia. Hay muchas cosas que son importantes dentro de la iglesia del Señor. Es importante que la iglesia tenga amor. La Biblia habla en 1 Corintios 13 que es importante que nosotros tengamos amor, el amor que todo lo puede, que todo lo supera, que todo lo espera, que todo lo soporta. Ese amor debe estar en la iglesia. La iglesia debe tener esperanza, debe mantener esa esperanza viva, la esperanza de que algún día vamos a recibir la corona de vida. Y no podemos perder esa esperanza. La iglesia debe tener una ardua fe también para trabajar, para cumplir los mandamientos del Señor, para hacer la obra evangelística. Pero déjeme decirle en esta noche, si hay algo que es importante que la iglesia del Señor debe tener, es una pureza doctrinal. La iglesia necesita ser pura, necesita ser fuerte, mis hermanos y amigos, en doctrina. Piense por un momento cuántas denominaciones, cuántos grupos religiosos existen hoy en día. Miles. Se dice que por lo menos 10,000 iglesias, imagínese usted. No es de extrañarse que el mundo o la gente se sienta confundida. ¿Cuál de todas estas religiones, cuál de todas estas iglesias tiene la verdad? Bueno, nosotros, hermanos, hemos entendido que esa diferenciación la podemos hacer únicamente con el estudio de la palabra de Dios. Porque solamente hay una iglesia, hay una fe, hay un bautismo, hay una doctrina, hay un Señor, un Dios. Hay solamente una doctrina. Al estudiar la doctrina de la iglesia, o la doctrina que encontramos en el Nuevo Testamento, nos será fácil diferenciar o concluir cuál iglesia está en la verdad y cuál iglesia está en la mentira. Precisamente, en el tema que vamos a empezar en esta noche, vamos a hablar de esos temas doctrinales que son importantes. Y vamos a ver por lo menos cuatro aspectos doctrinales que son esenciales en la iglesia. Y eso lo vemos en el desarrollo del libro de los Hechos, en el capítulo 18, versículo 24, hasta el capítulo 21, versículo 16. Si ustedes recuerdan bien y han seguido con nosotros los estudios del libro de los Hechos, recordarán que la semana pasada, hermanos, terminamos el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, y dejamos al apóstol Pablo en la ciudad de Corinto. Y quiero que repasemos muy brevemente, hermanos, en Hechos capítulo 18, quiero que leamos todos juntos. En Hechos 18 vamos a leer versículos 19 al 23. Este es el final de la lección que tuvimos la semana pasada. Dice el versículo 19, cuando Pablo dejó la ciudad de Corinto, dice, llegó a Éfeso y los dejó allí. ¿A quiénes? ¿A quiénes dejó Pablo allí? A Aquila y Priscila. Luego dice, entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaba que se quedasen con ellos por más tiempo. Dice, mas no sucedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario, preste atención, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó
de Éfeso. Zarpó de Éfeso. Muy bien. ¿A quiénes dejó Pablo? Esto es importante que usted vaya anotándolo en mente para el desarrollo de la clase. Pablo dejó a Aquila y a Priscila en la ciudad de Éfeso. Y él se fue de Éfeso. Pero ¿a dónde se fue Pablo? El versículo 22 dice, arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia. Y luego descendió a Antioquía. Si usted ha seguido estas clases, recordará que he hecho mucho énfasis en que cada uno de los viajes misioneros que Pablo hizo, por ejemplo, el primer viaje misionero en Hechos capítulo 13 salió de la iglesia de Antioquía, fue su iglesia patrocinadora, de ahí salió a su primer viaje misionero. Luego, cuando termina este viaje, regresa a Antioquía, da su informe, de ahí sale nuevamente a su segundo viaje misionero. Y ahora vemos que cuando termina su segundo viaje misionero, de nuevo regresa a Antioquía, probablemente a dar un informe. Pero lo que es importante para nosotros es el verso 23. Después de estar allí algún tiempo con la iglesia de Antioquía, dice que Pablo salió recorriendo por orden, y todos entendemos que es por orden de Dios, por orden del Espíritu Santo, por orden salió de Antioquía y se fue a la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Si usted, una vez más, si ha estado con nosotros en esta clase, recuerda que esta región de Galacia es la región que prácticamente el apóstol Pablo recorrió en su primer viaje misionero. ¿Cuáles lugares recuerdan ustedes que Pablo haya visitado en este lugar? Si recordamos bien, cuando salió de Antioquía dice que navegaron a Chipre, luego de Chipre se fueron a Perge, Antioquía de Pisidia, Derbe, Listra, Iconio. Esas son por lo menos las ciudades que se nos mencionan que Pablo visitó. Dice que en este tercer viaje misionero, Pablo lo primero que hace es ir y confirmar, ir a visitar a estos discípulos para ver cómo están, por orden del Señor. Ya anteriormente había hecho esto en su segundo viaje misionero, pero si usted recuerda bien, en este segundo viaje misionero, Pablo también visitó por lo menos 5 ciudades. Si recuerdan bien, la primera de ellas fue la ciudad de Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas y finalmente la ciudad de Corinto, donde lo dejamos la semana pasada. Pablo inicia su tercer viaje misionero, entonces recorriendo estas regiones para finalmente, verso 24, llegar a la ciudad de Éfeso. No sabemos exactamente cuánto tiempo ha transcurrido. Recuerde que había dejado a Aquila y a Priscila, que eran hombres, un hombre y una mujer de fe. Lo dejaron ahí preparando el terreno. Y yo quiero que en esta noche todos veamos nuestro primer punto, hermanos. Dije que vamos a ver por lo menos 4 aspectos doctrinales que son esenciales. Y me disculpo, hermanos, en esta noche estoy tratando de hablar fluidamente. 4 aspectos doctrinales que son básicos para la iglesia del Señor. No es de extrañarnos que el primero que usted tiene en esta presentación, el primer aspecto doctrinal que vemos en esta sección es el aspecto o la doctrina del bautismo. Hoy en día, hermanos, no hay doctrina, no hay doctrina más afectada, más dañada, más deteriorada por el mundo religioso que la doctrina del bautismo. En 2 ejemplos vamos a ver cómo en Éfeso se predicó la doctrina del bautismo. En primer lugar, capítulo 18, versículos 24 al 28, vamos a leer a continuación. Dice el versículo 24, Hechos 18. Llegó entonces a Éfeso
un judío llamado Apolos. ¿Quién era Apolos? Dice que era un hombre natural, es decir, nacido de Alejandría, una región de superinteligentes, donde estaban los mejores centros de estudio. Yo diría que el Harvard de ese tiempo estaba en Alejandría. Este hombre provenía de ahí. Dice que era un varón elocuente, poderoso en las escrituras. Era un hombre de buen hablar, de buena retórica, un hombre inteligente, un hombre estudiado, elocuente, pero no solamente eso, sino que dice poderoso en las escrituras. Cuando usted lee este texto, tiene que entender que poderoso en las escrituras se refiere a lo que ellos tenían disponible en ese entonces. Y me refiero al Antiguo Testamento. En ese momento ellos no tenían, como nosotros hoy en día, el Nuevo Testamento completo. Cuando dice que era poderoso en las escrituras, se refiere a las escrituras del Antiguo Testamento. 25, verso 25. Apolos, había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Yo pienso que su Biblia, al igual que la mía, la palabra Señor está con una S mayúscula, dando a entender que este hombre hablaba de Cristo Jesús. Tenía cierto conocimiento. Dice que había sido instruido en lo que se refiere a Cristo Jesús. Probablemente tenía algún conocimiento de lo que Jesús hizo en su ministerio. ¿Cómo lo llegó a saber? Dice, aunque solamente, al final del versículo 25, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Esto es importante, porque ya vamos entrando en materia. Dice el verso 26, y comenzó a hablar con denuedo, es decir, con valentía, en la sinagoga. Pero cuando le oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Por favor, subraye el verso 28, mis hermanos. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo, palabra del Señor. ¿Qué encontramos aquí? Encontramos a un hombre que con toda sinceridad, con todo, vamos a decir, disposición, con toda sinceridad, predicaba lo que él conocía. Tenía cierto conocimiento del Señor Jesús, pero el texto nos aclara que su conocimiento era limitado. ¿Por qué era limitado? Porque el texto dice que este hombre Apolos, aunque provenía de un lugar muy de muchos sabios, un lugar como Alejandría, donde hubieran personas muy inteligentes, aunque era un varón elocuente, aunque hablaba con vehemencia, tenía solamente espiritualmente hablando o doctrinalmente hablando, solo tenía conocimiento del bautismo de Juan. Y como él tenía conocimiento del bautismo de Juan, solamente de eso podía predicar. Entonces vemos a un hombre que, aunque sincero en lo que estaba haciendo, se equivocó sobre el bautismo, o estaba predicando algo que era incorrecto, estaba predicando de un bautismo que era incorrecto, y necesitó ser corregido. Una vez más, les repito, les suplico que recuerden que Aquila y Priscila estaban en la ciudad de Éfeso. Pablo los había dejado ahí. Ellos estaban presentes en la sinagoga.
Y cuando escucharon a Apolo hablar, a predicar, lo escucharon predicar acerca del bautismo. El bautismo de Juan era un bautismo de preparación. Juan el Bautista, él mismo dijo que el bautismo suyo era un bautismo para arrepentimiento. Era un bautismo que los iba a guiar a ellos a algo mucho mejor. Él mismo dijo, Juan mismo dijo, yo no soy el Cristo, yo no soy el Mesías, yo vine a preparar el camino, el que viene después de mí. Yo no soy ni siquiera digno de amarrarle los zapatos. Yo les bautizo en agua, pero Él los bautizará en Espíritu Santo, refiriéndose a Cristo Jesús. Entonces, note, el bautismo de Juan era un bautismo para arrepentimiento. No era un bautismo para perdón de pecados. No era un bautismo para dar el Espíritu Santo. El bautismo de Juan no era un bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo de Juan no podía ser el mismo bautismo que Romanos 6 indica, porque Juan no podía bautizar para que esta gente fuera sepultada y resucitara, porque Cristo aún no había, por supuesto, muerto y resucitado. Era un bautismo diferente. No es que no era un bautismo importante para los judíos, pero venido Cristo, ya Cristo, habiendo muerto, habiendo resucitado y ascendido al cielo, había establecido un nuevo y único bautismo. Entonces el bautismo de Juan para este tiempo ya era ineficaz. Apolos enseñó con precisión las cosas del Señor. Probablemente habló de los milagros del Señor Jesús, habló de todo su ministerio, habló de las grandes cosas que Cristo Jesús hizo y sinceramente predicaba lo que él conocía, pero en el aspecto, en la doctrina del bautismo, estaba equivocado. Encontramos a Aquila y a Priscila escuchando esa predicación. Aquila y Priscila pudieron haber dicho, este hombre es sincero, conoce bastante del Señor Jesús, habla con vehemencia, habla con elocuencia, solamente está equivocado en este pequeño aspecto del bautismo. Como han dicho muchos hoy en día, no importa cómo se bautice, no importa cuándo se bautice, lo importante es que se bautice. ¿Será esto cierto, hermanos? Hoy en día, ¿qué nos enseñan Aquila y Priscila? Que cuando hay un error doctrinal en el bautismo, en el tema del bautismo, hay que abordarlo inmediatamente. No le debatieron públicamente, sino que el texto dice que lo llamaron aparte y le expusieron. Si usted lee conmigo, verso 26, le expusieron más excelentemente el camino de Dios. Le expusieron más excelentemente el camino de Dios. Le explicaron bien el Evangelio. El Evangelio, hermanos, sabemos que es la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, pero sabemos que hay cosas que anteceden al bautismo. Esto es muy importante. El bautismo autorizado por el Nuevo Testamento es antecedido por varios aspectos. Número 1, la confesión. El bautismo de Juan no necesariamente requería confesión. El bautismo también es antecedido por el arrepentimiento. Nadie puede bautizarse si no se ha arrepentido. No puede nadie ser bautizado si no ha tenido fe, si no ha escuchado el mensaje. Entonces, Aquila y Priscila le exponen más excelentemente, de una forma más correcta a Apolos, cómo es ahora el bautismo autorizado por el Señor Jesús. Una parte de la enseñanza correctiva de Aquila y Priscila, de acuerdo con el camino de Dios, fue que hay un bautismo. Y yo sé que esto para muchos suena arrogante, pero es la verdad. Hoy en día solamente hay un bautismo que tiene un propósito.
perdón de pecados. Un bautismo que tiene que ser antecedido por varios aspectos. Si a usted alguien hoy en día, mi hermano y amigo, le dice que usted debe bautizarse o que puede bautizarse porque ya usted es salvo, mi amigo, dígale a esa persona que está equivocado. Usted no se bautiza para ser salvo, sin antes haber cumplido esos requisitos. Muchos dicen hoy en día, bautícese una vez que usted ya es salvo. Porque muchos nos van a querer vender la idea de que la salvación solo se obtiene por medio de la fe. Y si usted tiene fe y recibió al Señor, usted ya es salvo. Ahora sí, si quiere, bautícese para mostrarle al mundo que usted ya era salvo. Pero mi hermano y amigo, eso no dice la Escritura. En tema de bautismo hay que tener mucho cuidado. Aquila y Priscila nos enseñan esta gran verdad. Si alguien está equivocado en asuntos de bautismo, hay que llamarlo aparte y explicarle lo que la doctrina del bautismo, lo que la Biblia nos enseña con respecto a la doctrina del bautismo. Tenemos otro ejemplo aquí en el capítulo 18 del libro de los Hechos, más bien en el capítulo 19. Solamente quería recalcar, antes de pasar a él, en el versículo 28, cómo nos damos cuenta que realmente Apolos entendió, porque se le dio una carta a los discípulos para que le recibieran, pero el verso 28 dice que con gran vehemencia refutaba públicamente, usando las Escrituras para demostrar que Jesús era el Cristo. Ya no solamente predica lo que él sabe del Señor, sino que ahora refuta, defiende de que Cristo Jesús es el Cristo. Ahora, el segundo ejemplo, hablando del tema de la doctrina del bautismo que tenemos en el capítulo 19, es acerca de 12 discípulos, 12 hombres, que en este caso ya no es Aquila y Priscila, sino que es Pablo, que los encuentra precisamente en la ciudad de Éfeso. Lea conmigo, por favor, versículo 1. Aconteció que entre tanto que Apolos, el que acabamos de hablar, ¿a dónde se fue? A Corinto. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, preste atención, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Verso 3, Pablo les pregunta, ¿en qué pues fueron ustedes bautizados? ¿En qué doctrina? ¿Bajo qué enseñanza fueron ustedes bautizados? Ellos le dijeron, en el bautismo de Juan. Verso 4, dijo Pablo, Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento, diciéndole al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Hermanos, yo quiero que usted note cuán popular, y lo pongo entre comillas, ¿no? Cuán popular estamos hablando, aproximadamente, que unos cuantos años apenas. La Iglesia del Señor fue establecida en el año 33. Encontramos a Pablo todavía en este tercer viaje misionero, casi llegando al año 60. Estamos hablando que ya ha pasado más de 20 años, casi 30 años, que la iglesia ha sido establecida. Ese primer sermón de Pedro, donde quedó claro que el bautismo del Señor Jesús estaba en vigencia.
Y todavía 25, 30 años después, todavía el bautismo de Juan sigue estando como algo popular. Es decir, muchos han escuchado de Jesús, pero todavía tienen un conocimiento limitado en cuanto al bautismo. Todavía lo único que ellos conocen es el bautismo de Juan. Como el mismo Pablo les dice, ¿en qué pues fueron ustedes bautizados? Cuando Pablo se encuentra a estos hombres en Éfeso, él los reconoce como discípulos, o ellos se identifican como discípulos de Jesús. Pero quiero que note que en la pregunta de Pablo se evidencia que las manifestaciones milagrosas del Espíritu Santo en este tiempo eran evidencia de haber sido bautizados de una manera correcta. Pablo les dice, ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando se bautizaron, porque yo me imagino a Pablo preguntándoles o diciéndoles, porque no veo ninguna manifestación del Espíritu Santo en ustedes. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo? Ellos incluso dicen, no sabemos qué es el Espíritu Santo. ¿Qué es eso? Pablo inmediatamente reconoce que hay un problema. Si ustedes son discípulos de Jesús y no tienen el Espíritu Santo, hay un problema. ¿Cuál es el problema? ¿En qué pues fueron ustedes enseñados? ¿En qué pues fueron ustedes bautizados? En el bautismo de Juan. Dice Pablo, ahora tiene sentido para mí, porque Juan predicó, habló de un bautismo que era para arrepentimiento, pero ese bautismo al cual Juan practicaba era un llamado a la obediencia a aquel que vendría después de él, esto es a Jesús, el Cristo. Me llama fuertemente la atención que en el verso 5 dice, cuando oyeron esto, cuando ellos oyeron la declaración de Pablo, la instrucción correcta en cuanto al bautismo autorizado por el Nuevo Testamento, dice, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús significa con la autoridad de Cristo. Pablo les bautizó en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Eso es ser bautizado en el nombre de Jesús, con la autoridad de Jesús. Ellos no se pusieron a discutir con Pablo, ni Apolos en el capítulo 18 que vimos anteriormente, ni estos 12 hombres se pusieron a discutir con Pablo, a decirle a Pablo, pero bueno, ya nosotros somos discípulos del Señor, total, ya fuimos bautizados. Pero Pablo tampoco, hermanos, entró en un pensamiento de decirles, bueno, la verdad es que sí, ustedes ya son discípulos del Señor Jesús y ya fueron bautizados, ¿para qué se van a bautizar otra vez? No, es que había una carencia en ellos, porque hasta donde yo entiendo, en el estudio que he hecho del libro de los Hechos y de la palabra del Señor, el bautismo nos da 3 bendiciones. Se lo digo de otra forma y más lentamente. Sin el bautismo del Señor Jesús, usted no puede recibir estas bendiciones. Número 1, perdón de pecados. El bautismo de Juan no daba perdón de pecados. Era un bautismo para arrepentimiento, pero no necesariamente para perdón de pecados. El bautismo en el nombre de Jesús nos da el don del Espíritu Santo. El bautismo de Juan no daba esto. El bautismo en el nombre de Jesús, Hechos 2:47, nos agrega a la iglesia del Señor. Esto es algo que solo Dios puede hacer. El bautismo de Juan no agregaba a nadie a la iglesia. La iglesia no estaba en existencia. Entonces vemos un error doctrinal grave. Y grave hasta el punto de que Pablo les dice, porque creo que se los dijo, ustedes necesitan volver a ser bautizados. Hoy en día nos vamos a encontrar en nuestra predicación del Evangelio, nos vamos a encontrar a muchas personas que nos van a decir, ya yo fui bautizado. No podemos nosotros, como iglesia,
decir, oh, ok, excelente, recibámoslo dentro del cuerpo de Cristo, porque tal cosa no puede ser una verdad. Sabemos que solo hay un cuerpo, Efesios capítulo 4, una fe, un cuerpo, un bautismo, un Señor, un Espíritu, un Padre que es sobre todos y por todos y en todos. Algo que me ha maravillado de ese texto es que la mayoría de nosotros entendemos que solo hay un Dios. Efesios 4 dice que solo hay un Dios y sabemos que solo hay un Dios, pero nos cuesta entender que haya solamente un bautismo y que ese bautismo tiene que ser precedido por varios elementos. Y muchos nos van a decir, sí, yo cumplí todo esto, yo escuché el mensaje, yo creí, yo me arrepentí y me bauticé. Pero hay que indagar un poco más. Hay que indagar un poco más. ¿Cómo fue ese bautismo? ¿Cuándo fue ese bautismo? ¿Qué se le predicó a usted antes de ese bautismo? Me llama una vez más, hermanos, poderosamente la atención que estos discípulos no se pusieron a discutir con Pablo. No entraron en argumentos de ¿para qué bautizarme? Muchos nos van a decir esto hoy en día. Pero ya yo fui bautizado, ¿para qué me voy a bautizar? Algo que considero grave es que en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones del Señor, estemos recibiendo o aceptando a personas, incluso llamándoles hermanos, cuando estas personas vienen con bautismos de otros grupos religiosos. No estoy diciendo, y quiero ser claro, no estoy diciendo que les debamos rechazar y decirles, ustedes aquí no tienen espacio. No, claro que tenemos que recibirles, tenemos que darles un lugar, tenemos que hacerles sentir acogidos, abrigados, pero hay que predicarles la verdad. Para eso el Señor los ha puesto en nuestro camino. Ve a Apolos. Aquila y Priscila lo llamaron aparte y les predicaron, les expusieron más ampliamente el camino del Señor. Hay gente que está muy sincera y viene a la iglesia con mucha sinceridad y están con ese deseo de aprender. Y nosotros estamos para enseñarles la verdad. Vea nuevamente el ejemplo de Pablo. Se encuentra a estos 12 hombres sinceros, discípulos del Señor, creían en el Señor, pero que en un aspecto doctrinal tan importante como el bautismo estaban equivocados. ¿Dijo Pablo, dejémoslo así? No. Habló, predicó y ellos se bautizaron para finalmente él imponerle las manos y que pudieran hablar en lenguas, pudieran tener esa manifestación característica de este tiempo de dones milagrosos. Y digo de este tiempo porque sabemos que los dones milagrosos ya no están en existencia hoy. ¿Por qué, hermano Cristian? ¿Por qué estaban en vigencia en ese tiempo y no ahora? Sencillo, ellos no tenían completamente revelado el Nuevo Testamento como usted y yo lo tenemos hoy. Y necesitaban los dones milagrosos para confirmar con estos dones la palabra que ellos predicaban. Hoy usted y yo tenemos lo perfecto, completamente revelado, y solo nos resta creer en lo que las páginas del Nuevo Testamento dicen. No necesitamos más que eso. Entonces, si el bautismo no fue esencial para salvación, como algunos dicen, ¿por qué ellos fueron sumergidos de nuevo? Si el bautismo solo se hace para obedecer a Dios, como algunos dicen hoy en día, ¿por qué tuvieron que sumergirse nuevamente? Las personas fueron bautizadas con el bautismo de Juan para obedecer a Dios. Lea conmigo Lucas, por favor, en el capítulo 7, tan solo unos cuantas páginas atrás, en Lucas capítulo 7, versículos 29 y 30. La palabra del Señor dice así, Lucas 7, 29 y 30. Quiero que note. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan.
Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. El bautismo de Juan en realidad era un aspecto o incluía, o era un llamado a la obediencia al mandamiento de Dios. Claro, estos 12 discípulos que Pablo se encuentra en Éfeso habían sido obedientes a los designios de Dios, habían sido bautizados por Juan. Pero aunque habían sido obedientes al bautismo de Juan, quiero que note que eso no les daba la salvación. Haber sido obedientes al bautismo de Juan no les daba la salvación. Necesitaban el bautismo en el nombre de Cristo Jesús. Y así lo hicieron. Entonces, para ir finalizando con esto, hermanos, porque creo que la gran mayoría de nosotros entendemos esto, lo que es un poco difícil es explicarlo y que alguna gente lo entienda hoy en día. Con permiso, hermanos. Lo que es difícil hoy en día es que mucha gente lo comprenda. Porque el mundo religioso, las denominaciones siguen moldeando, siguen tirando esta cortina de humo con respecto al bautismo y predicando un evangelio light, un evangelio fácil. Te quieren pintar la salvación como algo fácil. Y realmente lo es, pero no tan fácil. Al punto de decir, si quieres ser salvo, solamente tenga fe. Porque solo por fe somos salvos. La Biblia, mis hermanos y amigos, no enseña eso. La salvación se compone de muchos más aspectos. Entonces, el primer aspecto doctrinal que vemos en esta sección es el bautismo. ¿Cuál es otro? Otras cositas que quiero mencionar acá. Como ya lo dije, hay solamente un bautismo. Efesios capítulo 4, verso 5. Y los que hemos estudiado un poquito las Escrituras entendemos que este único bautismo autorizado en el Nuevo Testamento es un bautismo que es por inmersión, por sepultura en agua. Eso es lo que significa la palabra bautismo. Baptizo del griego, sumergir, ¿no? Sepultar. Si a usted, mi amado amigo, mi amada amiga, solamente le han rociado unas cuantas gotitas de agua en su cabeza, ese bautismo no es válido. Si a usted, mi amado amigo, mi amada amiga, le bautizaron cuando era un niño, cuando era un bebé, ese bautismo no es válido. ¿Por qué? Porque el bautismo debe ser precedido por la fe en Jesús. Los niños no pueden tener fe en Jesús. El bautismo tiene que ser precedido por el arrepentimiento. Los niños no se pueden arrepentir. Es más, no tienen de qué arrepentirse. No han cometido ninguna maldad. El bautismo bíblico, el bautismo autorizado del Nuevo Testamento tiene que ser un bautismo en el nombre de, es decir, con la autoridad de Jesús. Hechos capítulo 2, versículo 38. Y como acabamos de ver en el capítulo 19, versos 4 y 5. El bautismo es para obtener la remisión de los pecados. Una vez se me preguntó, ¿a qué edad debe una persona bautizarse? ¿Cuál es una edad buena para que una persona se bautice? ¿A los 12? ¿A los 13? ¿A los 15? ¿A los 10 años? La Biblia no da fechas, no da días, no da años. Sin embargo, dice que un candidato para el bautismo es aquel o aquella que se reconoce a sí mismo como pecador, que se reconoce a sí mismo como alguien que ha ofendido a Dios y que necesita dar ese paso para obtener la salvación. Es decir, si un niño de 10 años o un muchachito de 12 años reconoce que ha ofendido a Dios y que necesita dar este paso, es un candidato excelente. Pero hay gente de 40 años, mi amado hermano y amigo, hay personas de 30 años, 40 años, hasta de 50 o 60 años, que no se reconocen a sí mismos
como pecadores. No pueden ser salvos porque no reconocen que necesitan dar ese paso para agradar a Dios. Me comentan por acá, el problema es que piensan que los bebés heredan el pecado de los padres, pero Ezequiel 18:20 aclara esa falsa enseñanza. Así es, Ezequiel dice que ni el hijo cargará el pecado del padre, ni el padre el pecado del hijo. Algunos consideran, hermanos, que en efecto los niños nacen con el pecado original. Entonces el argumento de ellos es, bueno, no han cometido ninguna maldad en realidad porque son inocentes. En una ocasión le preguntaba a una persona con la que estaba estudiando, si un niño nace, un bebé nace, y a los 5 minutos de haber nacido, ese bebé muere, ¿a dónde va? ¿Al cielo o al infierno? La persona me decía, al cielo. Pero ¿cómo va a ir al cielo si me dices que viene con pecado? Y él me dice, bueno, porque son inocentes. Esa persona me dice, porque son inocentes. Entonces, explícame eso, ¿cómo es que va al cielo? Si tiene pecado, tiene que arrepentirse. No, es que no, porque me decía, no tienen por qué arrepentirse, pero son inocentes. Entonces, ¿cómo aplica eso a nosotros? Bueno, nosotros no somos sin pecado, todos nosotros pecamos, pero ¿quién es que nos hace inocentes? Decía él, o decía esta persona. Somos inocentes por lo que Cristo hizo. Entonces el argumento de ellos es, sí, los niños vienen con pecado al mundo, pero si mueren van al cielo porque son inocentes. Igual nosotros, decía él, si Cristo viene, seremos declarados inocentes aunque somos culpables por lo que Cristo hizo. Pero hay que tener cuidado con esa enseñanza. Y ponernos a hablar de esto ahorita sería profundizar en un tema que no tengo desarrollado ahorita, ni es el tema de la clase. Pero sin duda reconocemos que los niños vienen sin pecado. Siempre me ha gustado decir, no heredamos el pecado de Adán y Eva, sino que heredamos las consecuencias del pecado. Romanos capítulo 5, si no me equivoco, dice, por cuanto todos pecaron, ¿no? Es por eso que heredamos la muerte. Por cuanto pecamos, es que realmente vamos a heredar la muerte. Muy bien, hermanos. Gracias por la pregunta, el comentario. Debemos continuar en este tiempo que nos queda. Wow, son solo 10 minutos que nos quedan. Bien, vamos a ver qué podemos hablar en esta noche con respecto a la segunda doctrina importante en esta sección. Hemos hablado del bautismo, una doctrina bastante dañada hoy en día. Ya muchos no creen en el bautismo, ya muchos no practican el bautismo, y la doctrina de la iglesia también creo que ha sufrido de lo mismo. Hoy se nos dice, no importa cuál iglesia usted vaya, mientras vaya a la iglesia, no importa. ¿Será eso cierto? ¿Es realmente lo que Dios nos declara en su palabra? ¿Qué sucedió realmente en el Nuevo Testamento? En una ocasión leía un libro, y es ahí donde hay que tener cuidado, hermanos, de lo que uno lee. Leía en un libro, y en este libro se decía que tienen que haber diferentes tipos de iglesias porque existen diferentes tipos de personas. Escuche usted qué argumento más pobre. Entonces, Dios se tiene que adaptar al ser humano, no el ser humano a lo que Dios dice. ¿Cuántas iglesias vemos en el Nuevo Testamento? Una vez más cito Efesios capítulo 4, un cuerpo, dice Pablo. Sabemos que el cuerpo es la iglesia.
Y que también Colosenses 1:18 dice, Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. ¿Cuántos cuerpos puede tener una cabeza? ¿Cuántas cabezas puede tener un cuerpo? Creo que se entiende lo que las palabras del Nuevo Testamento dice. Si nosotros leemos, quizás no tengamos el tiempo, hermanos, para leerlo todo, pero en Hechos capítulo 19, una vez más, del capítulo 8, como era costumbre en Pablo, dice el verso 8, entrando en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo. Una vez más aparece esta palabra, discutiendo. Hermanos, cuando vayamos a predicar el evangelio, vamos a tener que discutir con algunas personas. Vamos a tener que argumentar, persuadir a aquellos a los que les predicamos, porque ellos tienen sus creencias, han sido mal enseñados, han sido mal adoctrinados. En este caso, el debate en la sinagoga con los judíos, por 3 meses, y dice, les persuade acerca del reino de Dios. Subraye por favor en su Biblia, les persuade acerca del reino de Dios. El reino de Dios es la iglesia. El reino de Dios no está por venir, el reino de Dios está vigente hoy en día en la tierra. El reino de Dios es la iglesia. Lo cual nos lleva a concluir también que al predicar de Cristo Jesús, a predicar el evangelio, a predicar de Cristo, necesariamente tenemos que predicar de la iglesia. Porque una de las bendiciones que nos da el bautismo es ser agregados a la iglesia, pero la pregunta sigue siendo, ¿cuál iglesia? ¿A cuál iglesia se agregaron los 3,000 en Pentecostés? ¿A cuál iglesia se agregaban todas estas personas, todos estos hombres y mujeres de los cuales hemos leído? Pablo les predicaba y les bautizaba. ¿A cuáles iglesias eran, o a cuál iglesia eran ellos agregados, añadidos? A la única que existía. Ellos no tenían que andarse preguntando, ¿a dónde existe usted? ¿O a cuál iglesia? ¿De qué denominación es usted? Porque solamente había una iglesia. Y esa iglesia era la iglesia de Cristo. Verso 9, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tiranno. Verso 10, así continuó por espacio de 2 años. De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Voy a detenerme ahí. Recuerde que esta es la primera ciudad donde Pablo se quedó más tiempo. Éfeso. 3 años estuvo en Éfeso. La segunda ciudad es Corinto, 1 año y medio. Pero Pablo se quedó aquí, hizo una diferenciación, si usted nota, apartó a los discípulos. Ok, ustedes no quieren escuchar lo que yo les predico, ustedes si quieren escuchar, voy a dedicarme a enseñarles a ustedes. Y por espacio de 2 años, más otro tiempo que estuvo ahí, por espacio de 2 años, se quedó enseñándoles acerca de la doctrina de Cristo Jesús. Pablo habló, hermanos, de la naturaleza exquisita de la iglesia, porque la iglesia es el reino de Dios. Pablo les habló de la naturaleza exclusiva de la iglesia de Dios, como el camino de Dios. Lea el verso 23, por favor, ahí mismo, Hechos 19:23, dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Este camino, esta palabra, yo no sé en su Biblia en qué versión está usando usted, pero en la mía la palabra camino está en mayúscula para referirse al camino de la fe, a los cristianos, a los discípulos del Señor. Eso es lo que hace exclusiva a la iglesia. La iglesia está compuesta por los salvos. La iglesia es aquel grupo de miembros que oyeron el evangelio, lo creyeron, se arrepintieron, confesaron
se bautizaron y viven fielmente para su Señor. Esa es la iglesia. Yo sé que muchos hemos cometido el error de decir la iglesia católica, la iglesia mormona, la iglesia pentecostal. Un momento, hermanos, detengámonos de decir eso. Ellos no son iglesia. Ellos no son iglesia. Porque si yo digo que la iglesia católica es diferente a la iglesia de Cristo, entonces yo mismo estoy asegurando que hay dos iglesias. Y me estoy contradiciendo. Solamente hay una iglesia. No puedo decir la iglesia pentecostal, la iglesia de Cristo. Solamente hay una iglesia. Y esta iglesia está compuesta, es exclusiva del camino de Dios, los cristianos, los discípulos de Jesús. Y Pablo les predicó a ellos acerca de esta iglesia a los judíos. Y le predicó acerca de esta iglesia a los gentiles. Versículos 18 al 20 y versículos 21 al 41. En este alboroto que hubo en Éfeso, que si Dios quiere, lo veremos en detalle la próxima semana. Hermanos, tanto el bautismo, la doctrina del bautismo, como la doctrina de la iglesia fueron muy importantes en este tiempo que Pablo predicó y son muy importantes hoy en día. ¿Cuáles son esos dos puntos de convergencia, esos dos puntos que están dividiendo hoy en día el mundo religioso? Si usted se pone a ver, el bautismo y la iglesia. ¿A cuál iglesia pertenece usted? Muchos le van a decir, a mí me gusta más la iglesia y me gusta más porque... Y le van a dar a usted una serie de argumentos. Igualmente con el bautismo. Algunas personas te van a decir, no es necesario que usted se bautice. Otras le van a decir, sí, puede bautizarse, pero después de que sea salvo. Otros le van a decir, bautícese cuando sea niño, después crea y después sea salvo. El modelo ideal de salvación lo dictó el Señor Jesús en Marcos 16, versículo 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Para mí eso es punto final, mis amados hermanos. Lo que Cristo dijo es lo que vale. Lo que digan los hombres sale sobrando. Si Cristo dijo, primero crea y después bautícese y después usted será salvo, yo creo lo que Cristo dice. Pero hoy muchos grupos nos van a decir, crea primero, después usted va a ser salvo y después, si quiere, bautícese. Otros grupos nos van a decir, bautícese, después crea y después usted es salvo. Cambian el orden, cambian totalmente la doctrina de lo que Jesús ha dicho. Y esto es grave. Recuerde que no podemos ni agregar, ni quitar, ni mucho menos cambiar lo que ya la palabra del Señor nos dice. Entonces, el tiempo se nos ha terminado, tristemente, en esta noche, y debemos concluir. La próxima semana vamos a, si Dios lo permite, hermanos y amigos, hablar un poquito más, solo un poquito más en detalle, porque ni siquiera pudimos leer estos versículos del capítulo 19. Vamos a hablar un poquito más acerca de la doctrina de la iglesia, para finalmente hablar acerca de otros dos aspectos doctrinales que vemos en esta sección y que son de igual importancia hoy en día. Gracias a todos los que nos han acompañado en esta noche, a los que han comentado. Sepan de antemano que aunque cerramos en breve esta transmisión, si todavía usted tiene preguntas acerca de este tema, puede dejarla en los comentarios, pueden enviar, si les da algún tipo de pena, pueden enviar su consulta por medio del Messenger también, y de manera anónima le estaremos dando respuesta, Dios mediante, la próxima semana.
podamos hacer interactiva esta lección. Recuerde, estos no son aspectos minúsculos. El bautismo es algo minúsculo. No. ¿Cómo usted se ha bautizado y por qué es usted bautizado? Se va a reflejar en su salvación. Iglesia. La iglesia no es un tema minúsculo, es un tema mayúsculo. La iglesia a la cual usted pertenezca se va a reflejar en su salvación o en su perdición. Son temas de suma importancia. No le reste valor. Por eso es que estamos estudiando esto. Porque usted necesita conocer la verdad. Porque solo la verdad nos hará libres. Hermanos, en esta noche nos vamos a despedir en oración, pidiéndole al Padre Celestial para que nos ayude y nos dé sabiduría y entendimiento al estudiar su palabra. Él es todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo.